Buenas noches compañeros y profesor. Mi nombre es Daniela Murillo y voy a hablarles un poco sobre lo que es un régimen, regímenes temporales. Entonces primero voy a hablarles sobre lo que es un régimen de importación temporal. Esto es lo que permite que entren mercancías por cierto tiempo sin tener que pagar lo que son los impuestos de importación. Este plazo de importación temporal no se puede exceder a un año y para los que son las aeronaves, esto se maneja de una forma un poco diferente porque esta vigencia se determina por el plazo que se establezca en el contrato y lo que se apruebe según la Dirección General de Aviación Civil. Esto igual tiene un plazo máximo, el cual en este caso es de 5 años. El servicio aduanero autorizará la anterior siempre y cuando se haya forma de identificarla, ya sea por marcas o medidas. Si no hay forma de identificar estas mercancías, entonces este servicio aduanero va a buscar la forma de identificarlas y poder controlarlas. Ahora, lo que son las categorías de mercancías para la importación temporal, tenemos varias. Entre esas se encuentran las industriales, las comerciales, las de turismo, las de transporte de mercancías, las científicas, las estatales, las de aeronaves, las feriales, las educativas y culturales. Y lo que son estas garantías de la importación temporal, las garantías se calculan según el monto de impuestos que pagarían una vez aceptada la declaración en el régimen, y esta se debe rendir a favor de la aduana encargada y presentarse junto con la declaración aduanera de esta importación temporal. La garantía no es obligatoria para lo que es el sector de turismo, transporte de mercancías, educativas y culturales, las científicas y las estatales. Una vez transcurrido el plazo para la reexportación o el depósito para la importación definitiva, o cuando se le haya dado un fin distinto al que se solicitó de las acciones legales que correspondan, la autoridad aduanera va a elaborar las garantías. Si la garantía no se rindió, la autoridad aduanera va a exigir que se cumpla la obligación tributaria con los procesos que se establecen según la Ley General de Aduanas. Para lo que es la destrucción o daños de mercancías que fueron importadas temporalmente, las que se hayan dañado bajo este régimen temporal se declararán para consumo en el estado donde se encuentren a favor del fisco. El régimen de importación temporal se puede cancelar cuando se cumplan alguna de las siguientes. Cuando dentro del plazo las mercancías son reexportadas, también cuando igual dentro del plazo las mercancías dejan de ser de bajo régimen de importación temporal para ser cambiadas a otro régimen, cuando las mercancías son destruidas totalmente y las pruebas que se brindaron por el interesado fueron consideradas antes y demostraron tal situación a favor de la aduana. Cuando se produzca el abandono voluntario de las mercancías a favor del fisco, cuando se dé a las mercancías un fin distinto del solicitado y cuando se venció el plazo otorgado y las mercancías no han sido reexportadas o destinadas a algún tratamiento legal, entonces se considerarán importación definitiva al territorio aduanero y se afectarán a los derechos e impuestos vigentes hasta la fecha del vencimiento del plazo mencionado anteriormente y al cumplimiento de las obligaciones aduaneras no tributarias. Y si eso sucede, entonces la aduana va a imponer la sanción que corresponda según la infracción. Para lo que ya son los regímenes de exportación temporal, la exportación temporal va a permitir que salga la mercancía por un tiempo establecido con suspensión de tributos de exportación. Las mercancías no podrán ser reimportadas si poseen algún tipo de modificación dentro del plazo con finalidad de exportación. Y este plazo no se puede exceder a lo que es un año, pero si lo comparamos un poco con lo que dice el reglamento de la Ley General de Aduanas, dice que este plazo no debe exceder a lo que son 6 meses. Para la categoría estatal, se autorizarán por el plazo que se determine gracias a los instrumentos jurídicos. Al igual que las mercancías bajo régimen de importación temporal, deben ser identificables y las disposiciones que se contengan para la importación temporal también se aplicarán en la exportación temporal con condiciones y categorías que se establezcan. Ahora vamos a hablar de lo que son las provisiones de a bordo. Estas son mercancías que entran al país para manipulación de tripulantes, consumo, venta y obsequio a los pasajeros por una empresa aérea o marítima, ya sea en los vuelos comerciales o en lo que son los cruceros, ferries, o las que se utilicen en la operación, funcionamiento y conservación de vehículos de transporte internacional de personas, aeronaves, trenes, entre otros. Eso excluye lo que son las piezas, repuestos y el equipo o unidad de transporte y se deberá presentar una declaración detallada del ingreso y salida de estas mercancías por parte de la empresa o quien se
haga representante de ella, según los manuales operativos que ponga en vigencia la Dirección General de Aduanas. Las mercancías podrán permanecer a bordo de este vehículo que las va a transportar o pueden ser depositadas en alguna bodega o algún local destinadas solo para esta clase de mercancías, previa a alguna autorización de la aduana competente. Y estas también tienen una vigencia, o sea, un plazo dentro del país que es así no puede exceder lo que son los 6 meses. Para lo que vamos a hablar ahora, que son las responsabilidades de provisiones a bordo, se deben cumplir estas, que son las responsabilidades. Primero se debe cumplir con las disposiciones de la organización, de procedimientos y de control que determine la autoridad aduanera. Debe tener registro de los actos y operaciones ante el Servicio Nacional de Aduanas con las formas y condiciones que se establezcan según la Dirección General de Aduanas. Las autoridades aduaneras a cargo tendrán acceso a todos estos registros, así que cuando ellos lo soliciten, en cumplimiento de sus facultades de control y fiscalización, deben proporcionar información del manejo y la forma en la que, por medio del que se establezca la Dirección General de Aduanas, deben integrarse en los sistemas informáticos que autorice la Dirección General de Aduanas. Se deben inscribir las mercancías recibidas en los registros de la empresa según los procedimientos y medios que establezca la Dirección General de Aduanas. Las mercancías admitidas, depositadas, retiradas u otros deben de mantener y enviar registros de ellos para que la autoridad aduanera competente con los formatos que establezca la Dirección General de Aduanas. También mantener accesibles los medios de control de ingreso, permanencia y salida de estas mercancías para la autoridad aduanera. Y por último, deben de rendir una garantía para que se respalden el pago de los tributos si por alguna razón hay algún incumplimiento, daños causados por otras razones, pérdidas, entre otros. Y ahora para lo último, que es la finalización de este régimen temporal de exportación, la exportación temporal de mercancías puede finalizar por estas siguientes 4 razones. La primera es que con la exportación definitiva de las mercancías a solicitud del interesado, cuando no se haya demostrado la reimportación una vez haya pasado el plazo, por lo que se procederá a la ejecución de la garantía, cuando se dé a las mercancías un fin distinto del solicitado y cuando se reimporten las mercancías. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias.